noches, bienvenidos. Tenemos un programa un poco más tarde de lo habitual, la programación se tuvo que correr en función del fútbol, pero que nos parece puede resultarles excepcional, tanto en el interés local que él mismo pueda tener, por lo que vamos a presentar inmediatamente y por lo que después tenemos para decir de grandes mentiras, sino también porque dentro de 48 horas se resuelve cuál será el próximo gobierno de los Estados Unidos y de alguna manera estamos todos involucrados. Es una elección que no solamente le importa a los Estados Unidos, sino también al mundo. Pero vamos a empezar el programa haciendo una reflexión que tiene que ver con ese mundo y por supuesto también con la Argentina. Hay una parte que se refiere también a la Argentina, aunque no sea exactamente la intención del doctor Eugenio Zaffaroni, que se presentó públicamente en estos días para decir un discurso del que nosotros vamos a tomar una parte, porque nos ha parecido que no existe mejor manera de empezar bajada de línea que con estas expresiones del doctor Zaffaroni. Los chivos expiatorios cambian. A lo largo del siglo pasado en el mundo ha habido toda clase de chivos expiatorios. Cuidado con eso de decirnos, no, aquello era falso, pero esto sí es temible en serio. Veamos lo que se nos está construyendo y veamos cómo se nos manipula y cómo se nos infunde miedos a través de construcciones artificiales de la realidad en nuevas versiones. La historia nunca se repite, pero sí se continúa. Tengamos cuidado con eso. Es decir, creo que la vinculación del poder económico al crimen de Estado, al crimen masivo de Estado, ha existido toda la vida y se habrá de reiterar, por lo menos como tentativa. Tengamos cuidado en este momento de coyuntura del poder mundial, donde la lucha quizás es más clara que en otros momentos. En definitiva, ¿qué es lo que confronta? Y en definitiva, ¿qué es lo que... ¿Cuál es la lucha en este momento, la confrontación en este momento? No me refiero ya en la Argentina, sino en nuestra región y en el mundo. La vemos en Europa, la vemos en Estados Unidos, la vemos en América Latina. Es una confrontación para saber, bueno, ¿quién manda? ¿Mandan aquellos a quienes votamos y elegimos democráticamente o mandan las corporaciones económicas transnacionales? En definitiva, esta es la opción en este instante. Y bueno, y vemos una Europa con países intervenidos económicamente, virtualmente, o con gobiernos más o menos títeres. Vemos la misma lucha en la campaña electoral de los Estados Unidos, vemos la misma confrontación en América Latina. Y en definitiva, ¿qué es lo que se confronta? Claro, el poder de corporaciones internacionales pretende una sociedad con un 60 o 70% de excluidos y un 40 o 30% de incluidos. Y esto requiere un modelo de Estado que cumpla dos funciones sustanciales. Una, garantizar la más absoluta libertad de contratación, lo que cuando yo estudiaba Derecho en mis tiempos se llamaba la soberanía del contrato, para que se pueda contratar en pie de igualdad entre fuerzas absolutamente desiguales y con entera libertad para contratar ante otro que no nos deje espacio. Y lo segundo, un aparato represivo para controlar al 60 o al 70% que quede excluido. Ese es el modelo de Estado que corresponde al modelo de sociedad 30-70 y que corresponde al ejercicio de poder de corporaciones internacionales. Frente a ese Estado excluyente, se pretende un Estado donde haya un primado de la política y que sea un modelo de Estado incluyente con todos sus defectos, con todas las fallas que puede tener,
pero que por lo menos sea un Estado que intente la inclusión de los excluidos. Esta es la lucha que tenemos en este momento y sin lugar a dudas que también se nos intenta a cada rato crearnos una realidad caótica, seleccionar los datos de realidad que nos hacen vivir en un mundo temible, temible conforme a los miedos que se nos generan, no temible conforme a las fuentes de peligro que realmente existen. Fuentes de peligro que se disimulan, por cierto. Fuentes de peligro que muchas veces se ignoran. Estamos en un siglo de definiciones. Estamos en un siglo donde la capacidad de manipulación del miedo, la capacidad de información y la capacidad de destrucción es mucho mayor que la que hubo en el siglo pasado. Y si el siglo pasado se llamó, yo no sé si bien o mal, porque hubo otros también, pero se llamó el siglo de los genocidios, cuidado con este siglo XXI que estamos viviendo nosotros. Hubiese venido a presentar esto y me iba a mi casa tranquilamente, porque esto es inmejorable. Esta calidad de pensamiento, esta estructura, esta forma de hablarnos del mundo y en alguna medida también sobre nuestra comarca es sencillamente excepcional, propio de uno de los hombres más excepcionales que tiene la República Argentina. Él habla del 30 y el 70. Es verdad, el 30 quiere tener el poder, pero tiene que tener el poder desde la derecha. Y naturalmente no puede decir verdades desde ese lugar. ¿A quién se le ocurre decir, mire, nosotros queremos un mundo desigual? Nosotros estamos de acuerdo con la salvajada del mercado y que el más grande pueda con el más débil y el más poderoso se lleve por delante al que no lo es. Nadie va a decir esto. Entonces hay que mentir. Por ejemplo, si vamos a hablar de la compra de dólares, nadie va a decir, mira, a nosotros no nos importa que por comprar mis dólares el resto de la gente empiece a pasarlo mal o se queden sin trabajo o cosas por el estilo. No puede decirlo. Esa es la verdad, pero ¿cómo manifestarla? Entonces habla de libertades, por ejemplo, de prohibiciones, y se basa en esto. Entonces miente por necesidad, porque para ser menos el 30 o el 70, para mí el 20 o el 80, y dominar al resto, hay que tener un inmenso poder mediático y una gran desfachatez para poder mentir. De eso vamos a hablar nosotros en nuestro programa inmediatamente después de la pausa. Pero antes, el gusto de presentar a mi compañera de todos los domingos, Julieta Camaño. Buenas noches. Muy buenas noches, Víctor Hugo. ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestro Twitter, @BDL Víctor Hugo. Hoy tenemos 3 invitados especiales, por supuesto, como todos los domingos. En primer lugar, ya están tuiteando, te cuento, Víctor Hugo. Está Camilo Blajakis, él es poeta, escritor y referente social. Estuvo presente en nuestro programa Bajada de Línea en algunas oportunidades y ya tuiteó, querido BH, gracias por la invitación y por la visibilidad y la difusión que le das a los barrios y a mis trabajos artísticos. También estará tuiteando con nosotros Marlene Guayar. Ella es activista trans, es directora del periódico travesti El Teje y también es coordinadora de Futuro Transgénico. Dice, el miedo es un mecanismo de defensa, sin predadores como en un medio salvaje. ¿A qué temen? El miedo hoy es una construcción. Y también estará tuiteando con nosotros en @BDL Víctor Hugo el señor Carlos Polimeni, periodista, escritor, trabaja en Radio del Plata, en Radio Nacional y también en 360 y además en Temprano para Tarde. Dice, si no estás prevenido, los medios de comunicación te harán amar al opresor y odiar a los oprimidos. Malcolm X en los años 60. Todo esto en @BDL Víctor Hugo. Después de la pausa vamos a hablar de la más grande mentira de estos días en la Argentina, pero también una referencia con mucho humor, con mucha capacidad de sorprendernos desde los Estados Unidos a propósito de las elecciones que van a celebrar en 48 horas, inmediatamente tras la pausa. Secretos, mentiras y videos. El secreto no lo podemos conocer todavía. ¿Qué es lo que determinó que Mañeto saliera a jugar en la mitad de la cancha? ¿Qué es lo que no le satisface
de todo el cinismo que quienes le representan han tirado sobre la opinión pública en todos estos días. ¿No está conforme con sus rating y sus ventas? Seguramente sí. Entonces, ¿qué es lo que no cree que no han podido convencer como para que él salga a jugar con, como dicen en el fútbol, con la plancha en el pecho desde Montevideo en estas horas? Bueno, ese es un secreto que todavía no conocemos. ¿Qué le pasó a Mañeto para mostrar lo que nunca muestra? Es decir, a Mañeto. Videos y mentiras. Vamos a empezar por las mentiras. La más grande de todos estos días, Los Buenos Muchachos. ¿Se acuerda de la película de Scorsese, Goodfellas? Buenos Muchachos. Bueno, Los Buenos Muchachos se presentan con un aviso en el que son geniales, buenos y nobles, para presentarse ante la opinión pública diciendo que ellos han hecho lo que han hecho de la mejor manera. Veamos el spot. El Grupo Clarín es un diario que empezó de cero, compitiendo con los líderes, y tuvo la impertinencia de crecer. Cuando un diario crece es porque la gente lo elige. No hay otra forma. El Grupo Clarín es una radio de las más escuchadas del país, y eso es porque vos la sintonizás. El Grupo es un canal de televisión que, además de ser muy visto, es uno de los más queridos por los argentinos, el 13. El Grupo Clarín es un grupo de jóvenes que decidió seguir ofreciendo productos de calidad de vida. Y hoy vos podés elegir Fibertel, que todos los días te ofrece que te comuniques con la mayor rapidez y fidelidad. Fidelidad es la que buscó siempre este grupo. Y si no te parece Fibertel, podés dejarlo ya. No hace falta una ley para que deje de existir. Depende de vos. Mañana a la mañana no compres más el Clarín y listo, deja de existir. Pasado mañana no veas más Telenoche, ni Tinelli, ni las novelas de Suar. Después no pongas más la 99.9 y vos tomarás la decisión con un botón. O podés hacer todo junto ya. Y eso también será ley. Clarín es el diario más vendido, mejor dicho, el más comprado. Eso lo hace nacional y popular. Hace 67 años que hace todo lo posible para que vos lo elijas todos los días. Y el mandato le dura solo 24 horas. Y de vos depende que vuelva a ser elegido una vez, y otra vez, y otra. Grupo Clarín, independiente del gobierno, no de vos. Anda a elegir cuando se quedaron con todo. Pero vamos a ir por partes con el spot. Tuvimos la impertinencia de crecer. No hay ninguna mención a Papel Prensa, a cómo se quedaron con Papel Prensa, a lo que hicieron desde haberse quedado con Papel Prensa con el resto de los diarios. Y después dicen, ustedes elijan, claro, elijan entre el nuestro que tiene todo el papel y los otros a los que le sacamos todo el papel, Crónica, por ejemplo, que vendía muchísimo más. Elijan ahora, que nosotros tenemos absolutamente todo el poder y los demás nos hemos debilitado manejando Papel Prensa. Es gracioso como lo dicen. El Grupo Clarín es un diario que empezó de cero, compitiendo con los líderes, y tuvo la impertinencia de crecer. Qué nobles, ¿no? Empezaron de cero. Héctor Ricardo García, hace ya 28 años, tenía algo para decir al respecto. La Nación, Clarín y La Razón son socios del gobierno, de este y del anterior, y del que va a venir en Papel Prensa. Una empresa que vos sabés bien que fue curiosamente, entre comillas, adquirida.